Bueno, mira, nosotros por nuestros intereses y nuestro trabajo sobre lectura, decidimos hacer una investigación con los ingresantes a los institutos de formación docente. Nos han abierto las puertas aquí en la ciudad, muy amablemente, y bueno, decidimos ver cómo comprenden un texto breve los chicos. Hicimos, bueno, todo un trabajo con eso, preparamos un protocolo y trabajamos con una población muy heterogénea, es decir, de los ingresantes había 50% que provenían de escuelas públicas, un 30% más o menos de escuela privada, gente que venía del plan Fines, gente que venía de adultos, gente que venía a hacer un nuevo intento, así que la población fue muy heterogénea y pudimos trabajar muy bien. No sé si vos querés contar cómo... Sí, y también un dato interesante que nos encontramos en el trabajo fue que muchos chicos, para muchos era el primer ingreso en el nivel terciario y para otros ya habían transcurrido escolaridad en otros ámbitos del nivel terciario y era la segunda opción educativa que elegían para la docencia. Como te decía María José, la muestra fue heterogénea y la metodología de trabajo estuvo dada a través de realizar una encuesta sobre distintos portadores de texto, cómo lo abordaban, y una entrevista personal sobre la lectura. Le dimos para leer un texto breve, un texto que es histórico y que ellos debían luego contarlo y hacer una breve referencia de los datos, de la información más relevante que obtuvieran. ¿Y qué resultados obtuvieron? Bueno, los resultados fueron sumamente interesantes, porque más o menos el 80%, yo te doy porcentajes, lo tenemos todos, Globales. Sí, globales. El 80% podía darte una idea global del texto, pero cuando vos le pedías algo más, solamente el 30% podía dar datos significativos. 17% daba datos que no existían en el texto, o sea, inventados, y armar un relato coherente un grupo muy pequeño de alumnos. Nosotros, ¿por qué trabajamos este tema? Porque nos damos cuenta que, bueno, es obvio que la comprensión lectora es básica para poder tener éxito en los estudios superiores. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros estos resultados? Es decir, nosotros empezamos a hacer hipótesis a partir de por qué el 80% podía dar una idea global, pero nada más. Y empezamos a pensar que el primer acercamiento o el acercamiento fundamental que tiene un chico a la lengua escrita es a través de la pantalla. Cuando vos lees en pantalla, ponés en juego habilidades y competencias que son distintas de cuando vos trabajás un texto. Por ejemplo, cuando vos lees en pantalla, pegás un vistazo. Bueno, ¿qué es el vistazo? La idea global. Es decir, la pantalla es rápida, fluye, vos podés interactuar con un texto escrito, la interacción es menor. Entonces, nosotros la conclusión a la que hemos llegado, o una de las hipótesis con las que seguimos trabajando, es que este acercamiento a la lengua escrita a través de las pantallas produce una determinada, digamos, logran los chicos un tipo de habilidades diferentes que le permiten hacer una serie de usos de la lengua escrita distintas de las que se necesitan para trabajar un texto, ¿sí? Por eso acá el papel de la escuela es central. Básicamente sí. es localizar pronto la información, rapidez en localizar la información, pero no interpretar ni evaluar. Es decir, fácilmente, rápidamente ellos localizan la información, pero no pueden, o sea, no logran, no les interesa tampoco interpretar ni evaluar. Otro tema interesante que encontramos fue el tema de ver lo que nosotros en el ámbito escolar llamamos lo que son las inferencias, es decir, la posibilidad de leer detrás de lo escrito, lo que subyace en el texto. Esto no aparece, muchos de los chicos, como te decía María José, daban la idea global, pero no podían posicionarse como un lector, saber cuál era el pensamiento del autor, qué otra información que no estaba escrita, que no estaba dicha en el texto, poder interpretarla, unirla, armar un texto coherente y dar cuenta de un todo, sino que ellos daban cuestiones por partes, ¿no? Claro, completando lo que dice María Inés,
vos fíjate que el poder inferir, es decir, poder leer detrás de lo escrito, poder decir, bueno, ¿por qué este autor dice esto? Es fundamental para la comprensión. Y está relacionado con poder comprender el texto como un todo. Y en la encuesta, un 44% de los chicos dice, yo entiendo por partes el texto, pero no la totalidad. Esto está relacionado con la posibilidad de poder leer detrás del texto, es decir, poder inferir. Y otra cosa también que encontramos era que hay un horizonte de conocimientos bastante limitado. Es decir, los chicos no podían ubicar el texto, es un texto muy simple, dentro de un contexto histórico, por ejemplo. Entonces, esto también es fundamental para comprender, porque comprender, ¿qué quiere decir? Poner un texto en un contexto de significación, es decir, darle algún sentido, ¿sí? Para darle algún sentido, vos tenés que tener algún tipo de conceptos básicos donde enganchar ese texto, ¿sí? Así que, bueno, nosotros como central, bueno, después también estaba la parte de oralidad, ¿no? Bien, en la oralidad también encontramos cuestiones que estaban muy relacionadas con lo que ellos están acostumbrados, el lenguaje de las redes y especialmente el lenguaje de Twitter. Es un texto breve, sencillo, en lenguaje coloquial, con incapacidad para manejar conceptos, para manejar o abstraer los conceptos fundamentales. Hay una flexibilización de la información y poca precisión en los datos, datos inventados, datos que no estaban en el texto, datos apócrifos, comunicaciones breves. Y también otra de las cuestiones era la globalización. Un predominio de la subjetividad también. Es decir, si vos analizás las características del lenguaje de las redes, estaba clarísimo. Todas esas características estaban muy claras en la oralidad de los chicos. O sea, como síntesis, nosotros lo que queremos decir es que hay otra manera de leer, ¿sí? Claro. Incluso los sociólogos franceses, que han investigado mucho el tema, mucho más que nosotros, obviamente, plantean que no podemos hablar de crisis de la lectura, sino de un cambio, una mutación en la lectura. La mutación en la lectura tiene que ver con que el primer acceso o el acceso principal a la lectura es a través de la pantalla. Y esto despierta, habilita otro tipo de competencias. Esas competencias no son las que le permiten a un chico reflexionar un texto, comprenderlo profundamente, ¿sí? Entonces, aquí es central el trabajo de la escuela. Digamos, la escuela tendría que trabajar mucho más. O sea, no quiero, incluso lo hemos charlado mucho entre nosotros, que no queremos parecer como tecnofóbicas ni mucho menos. O sea, la pantalla te permite hacer una serie de cosas muy buenas, pero para poder comprender el texto, reflexionar a partir de él, vos tenés que trabajarlo de otra manera, a lo mejor con una pantalla, pero de otra manera. Es decir, no lo que te habilita la pantalla te habilita el vistazo, la globalidad, la interacción, la flexibilización, y vos localizás información, como te dijo Marinés, pero después para reflexionar, pensar a partir de eso, tiene que haber todo un trabajo. Y sobre todo el posicionamiento del lector, ¿no? Es decir, poder tomar distancia del texto e interactuar con ese texto. Es decir, pensarlo, analizarlo, discutirlo, no solamente que predomine la opinión. Con eso también nos encontramos, con que los chicos dicen las actividades que a veces se nos propone de la escuela tiene que ver con la opinión. Entonces, es como que si nos quedamos simplemente en la opinión, nos perdemos de fomentar procesos cognitivos importantes como el de trabajar sobre las inferencias, el de analizar, el de evaluar, el de poder tomar distancia para poder hacer un diálogo cognitivo con el autor y con el texto. Les iba a preguntar sobre el tema del rol de la escuela. La escuela, digamos, debe adaptarse a esta nueva forma de acceso de los chicos a la lectura y en el caso de que eso sea una respuesta positiva, ¿los docentes están capacitados para hacerlo? Mira, yo la palabra adaptar no me gusta. Yo te diría que la escuela, los docentes, todos tenemos que asumir que tenemos otro alumnado, ¿sí? Que tenemos otro alumnado con otras competencias. Entonces, la escuela no puede, en mi opinión, obviamente, ponerse en contra de las competencias logradas por los chicos, sino usarlas, habilitar su uso en la escuela a partir de esto que ya tienen. Pero me parece que hay que tener muy claro
que hay que enfatizar todo el tema de la reflexión, del leer detrás del texto, o sea, hay todo un trabajo docente ahí. Yo creo que sí que los docentes están capacitados para hacerlo. La formación de los profesorados les habilita para eso, pero obviamente tiene que haber planteos distintos, posiblemente proyectos institucionales diferentes, o sea, cada escuela es una realidad distinta, pero creo que esto sí hay que enfatizarlo. Y te lo digo, me parece que acá hay dos consecuencias muy serias. Primero, que nosotros notamos, y eso en todo el país ocurre, un alto porcentaje de deserción y de fracaso en los estudios superiores, universitarios y terciarios. ¿Por esta razón? Esta es una de las razones importantes, no es la única, obviamente no es la única, pero es una idea central. Y lo otro es que si vos, si no tomamos conciencia de esto, tener una generación o varias generaciones de personas que no pueden reflexionar a partir de lo escrito, vamos a tener una generación de gente absolutamente manipulable. Y esto para cualquier país es muy grave.